Bendiciones. Aprovechar este ratito que tengo disponible antes de ocuparme. Sí, porque en un ratito más voy a ir a mi parroquia. Tenemos lo que es el Rosario del Espíritu Santo. A las 6 de la tarde hay Rosario del Espíritu Santo. Y después tengo otros compromisos. Y luego clase de Biblia a las 7:30. Pero ese se transmite por Facebook. Entonces voy a empezar con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hace rato, de hecho los vamos a leer estos versículos bíblicos. Déjenme pongo esta microcecita. Hace rato hice que compartieran lo que es bueno, les compartí. Les mostré en la pantalla un screenshot para que bueno, el video les compartí para que hicieran tomar un screenshot de todos estos versículos que íbamos a hablar. ¿Cuáles versículos bíblicos? De hecho, ahorita los vamos a ver todos estos, que son cambios muy importantes que hay entre la Reina Valera y la Biblia católica. Entonces, son pequeñas palabritas que a veces no son tan notorias, pero cuando empezamos a profundizar un poquito más, es más, y en los mismos escritos hebreos, y digo en los, bueno, tanto hebreos como griegos, principalmente griegos, encontramos, ahora sí, que fueron quitados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los omitiste? ¿Por qué los quitaste? ¿Por qué hiciste una alteración de esta manera? Entonces, está muy padre ya cuando empezamos a leer con mayor profundidad lo que es la Biblia, cuando hacemos estas comparaciones y cuando los ponemos, ahora sí, como dice, a la luz del griego. Entonces, primero, y esto está como dice, lo pueden checar de tarea, lo checan de tarea. Y se les va a hacer muy padre, que de hecho los vamos a leer ahorita. Fíjense, cambios de palabras, modificaciones a la Biblia Reina Valera para distanciar de la doctrina católica. Entonces sí, porque ciertas palabras las modificaron, aunque en muchos de los casos, de hecho, les sirve en contra. En muchos de los casos es para ser utilizados en contra de ellos. Porque Lutero nunca pensó que hoy en día diferentes protestantes, las diferentes denominaciones, empezaran a decir tantas barbaridades. Y la Reina Valera se los contradice. La misma Reina Valera. ¿Por qué? Porque hicieron más herejía tras herejía tras herejía tras herejía. Entonces, esas herejías que Martín Lutero no tuvo en cuenta, sí están registradas en la Biblia. Entonces, citas como cuáles. Bueno, ahorita no nos vamos a detener en esas citas. Las vamos a leer, de hecho, porque ya las vi, están más abajo. Y si no, al final, tomamos un screenshot. Y si no tienen chance del screenshot, recuerden que estos videos van a quedar guardados para YouTube, en la cual ustedes pueden repasar lo que es esta lección. Esta es la tercera parte de la Biblia, de quién formó lo que es la Biblia. Entonces se ha dicho que la Biblia protestante sufrió 48 revisiones y la Iglesia Católica se ha dado cuenta de que las Sociedades Bíblicas Unidas protestantes maquillaron a libre albedrío un poco los párrafos y han utilizado sinónimos poco adecuados para distanciar la doctrina católica. Estas secciones partieron de la Biblia y que ya estaban implantados desde el año 1569, llamada la Biblia del Oso. Hoy en día, la Reina Valera, con varias revisiones a través de los años, 1602, 1862, 1865, 1909, 1960, que de hecho creo es la más popular,
la 1995, la 2009, 2011, 2015, entre otros hasta la última revisión que fue el año pasado. Bueno, no el año pasado, fue hace 3 años prácticamente, año 2020, donde eliminan la palabra Jehová. Ahora ya no es Jehová, ahora es el Señor. Porque esto es la Biblia Reina Valera, porque muchos dicen que el significado de Jehová se refiere a perdición. Y de hecho, sí fue eso una mala coincidencia. Cuando buscas la palabra Jehová, refiriéndose a un dios de la destrucción, una deidad pagana, ¿eh? Una deidad pagana refiriéndose a un dios de la destrucción, sí fue eso una mala suerte, vamos a decir, que coincidiera con ese tipo de cosas. Entonces, y hay que recordar que Jehová es un nombre inventado. No es la palabra más correcta en referencia a Dios, el nombre de Dios, sino es un nombre inventado. Antes del año 1200 tú no encuentras la palabra Jehová en ninguna parte. No la encuentras. Prácticamente, esa palabra se empezó a formar a partir de lo que son judíos que veían que no sabían cómo nombre, cuando llegaban al nombre de Dios, no sabían la pronunciación. Entonces buscaron la manera de encontrar digamos, el aproximado, en la cual llegaron a la solución de Jehová, así. El nombre aproximado haciendo una composición de ciertas palabras de lo que es Elohim o Eloha. Y ahí tenemos la vocal, es el E, O, A. Entonces, y había otra más, ya se me olvidó cuál era la otra. Edoni, Edonai, creo que el Edonai, así. Ahí tenemos otra vez el E, O, A. Entonces combinaron esas vocales. Pues en general Jehová sí lo tenemos como una palabra inventada y que por mala suerte cayó con el similar de otro nombre de un dios pagano que es dios de la destrucción. Entonces quedó muy sin querer. No es que se haya hecho a propósito, ni tampoco con esa intención. Entonces las sociedades bíblicas ya modificaron la palabra Jehová, lo dejaron como el Señor. Entonces, sin embargo, muchísimos católicos muestran respeto a la palabra Jehová porque las primeras Biblias católicas destacaron el nombre de Jehová por mucho tiempo. De hecho, sí existe la palabra Jehová en unas primeras Biblias católicas. Hay que recordar que Yahvé se encontró que, gracias ahora sí como que dice, investigando más lo que es la historia, se encontró que la pronunciación más correcta y que más se acercaba a la pronunciación correcta era Yahvé, no Jehová, porque la de Jehová fue inventado y la pronunciación de Yahvé ya no fue inventado. Fue una pronunciación ahora sí encontrada entre lo que son, vamos a decirlo, diferentes comunidades cercanas a los tiempos antiguos, que sí conservaron lo que es el nombre. Entonces la palabra más correcta sería Yahvé. Entonces, seguimos. Revisemos a continuación las primeras citas bíblicas modificadas. Esto, como dice, para un tipo conveniencia. Y de hecho, leí unas cuantas y sí me quedé sorprendido y dije, ¿por qué hicieron eso? Porque hay unas palabras que llevan el orden de 1, 2, 3, 4, 5, por así decirse. Y en lugar de llevar el orden así, 1, 2, 3, 4, 5, lo que hicieron es el 1, 3, 5, luego 3, 4. O sea, modificaron el orden, mismas palabras pero con un orden modificado, por lo cual ya la palabra ya no significa lo mismo, sino que intentaron ocultar algo. Y eso cuando revisas lo que es el griego, lo que es el interlineal, dices, oye, ¿por qué le movieron aquí? Entonces, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Eso si ustedes tienen disponible una Reina Valera y una Biblia católica, van a darse cuenta de estos detalles, por lo mientras vayan anotándolo. Si no, al final, con un screenshot, les voy a poner todos los versículos. O si no, recuerden que en YouTube va a quedar grabado para que le den un repaso. Dice, allí se observa la palabra tradiciones o adoctrinamiento, inclusive así, tradiciones, es cambiada por la palabra instrucciones. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. La tradición y la cambian por la palabra instrucciones.
¿Por qué las sociedades bíblicas protestantes modificaron esta palabra? Porque ellos no creen en las tradiciones y ellos no les convienen las historias, pues dicen, si no está en la Biblia, no lo creo. Y alegan diciendo, además, Colosenses 2.8 dice, mirad, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Para los hermanos separados, esa cita les dice que no hay que creer en las tradiciones de hombres. Como de costumbre, los hermanos separados leen el texto fuera de contexto para tener el pretexto. En la cita anterior deben leer el contexto en la cita de Colosenses 2.8 para que puedan entender que San Pablo hablaba con unos pobladores de Colosa y por las que están en la Odisea y otros pueblos para que no se dejen engañar con el cumplimiento de cosas del Antiguo Testamento. Es decir, circuncisión, diezmos, sábado como día de guardar, etc. Por eso, San Pablo dice que nadie los engañe con rudimentos del mundo, o sea, cosas antiguas, y enseña que con Cristo hay cosas nuevas, bautismo, Eucaristía, nuevo culto, entre otros. San Pablo se refería a no cumplir tradiciones de hombres en lo referente a la circuncisión y les ofrecía algo mejor, el bautismo con agua, y decía que había que eliminar decretos o leyes del Antiguo Testamento, clavarlas en la cruz para que Jesús se las lleve lejos para siempre, pues son cosas pasadas. Por eso el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola, que nos era contraria, perdón, nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El versículo 16, que nadie los engañe con guardar el día sábado. Versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Esos detalles que están muy interesantes. Y Primera de Corintios 11.2, regresamos ahí, de la Eucaristía, lo que es el pan de Dios. Recuerden que la Eucaristía es el dar gracias. Dar gracias. Ese es el Eucaristía, el dar gracias. Eso significa Eucaristía. Por eso cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos del dar gracias, así. Seguimos. Primera de Corintios 11.2. Por lo tanto, en la Biblia católica está la cita bíblica donde muestra que San Pablo está de acuerdo, felicita a quienes se acuerdan de cumplir tradiciones, pues dice, los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Mientras que los protestantes están en contra de las tradiciones y cambian esta palabra, que de hecho cuando ustedes revisan el griego es la misma palabra. Es la misma palabra. Entonces, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, la palabra tradiciones, vuelvo a repetir, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, la palabra tradiciones en la Biblia de los hermanos separados es cambiada por la palabra doctrina. La cita dice así según la Biblia católica. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos por palabra o por carta. Y la pregunta, ¿se mantendrán firmes y guardarán fielmente las tradiciones de los protestantes? Entonces, fíjense, Hechos 28:17, otra palabra otra vez modificada. La palabra tradiciones es cambiada por el sinónimo costumbres. O sea, tradición y la cambian por costumbres, así. Los católicos jamás negamos que se trate de un sinónimo, pero sabemos que es más apropiado utilizar el término tradiciones. Salmo 115. Esta cita clave que también fue modificada.
Pongan mucha atención. Dice dicho pasaje debe leerse con el contexto para darnos cuenta que nos habla sobre falsos dioses, los ídolos. La cita dice expresamente de esta manera: los ídolos presentados en estatuas tienen boca y no hablan, tienen ojos mas no ven, tienen orejas mas no oyen, etc. Palabras que eran dirigidas a los paganos, y estos eran tribus que existieron en la antigüedad. Y los hermanos esperados confunden, asocian y hasta generalizan esta palabra paganos con los católicos. Y justamente en el versículo 2 cambian la palabra paganos y colocan gentes. Atención. Con esta cita, los hermanos separados pueden demostrar bíblicamente a las personas que les predican que este salmo se refiere a toda la gente del mundo que adora imágenes, asociándola, así como si fueran los católicos. Pero la realidad es otra, ya que este pasaje habla solo de paganos. Como ya dijimos, los paganos realizaban rituales y prácticas de veneración extrema que eran rechazadas por los cristianos y judíos al ser consideradas como idolatría y la adoración de dioses falsos, y se iniciaron desde el Antiguo Testamento. Otras Biblias más modernas de la Reina Valera, en lugar de la palabra gentes, colocan la palabra ellos, y así tienen el pretexto de engañar, enseñar y hasta ganar adeptos a sus congregaciones, logrando que estas personas rechacen a la Iglesia Católica. Otras versiones utilizan la palabra gentiles. Entonces, la palabra más correcta en este caso es de paganos, pero otras versiones inclusive utiliza gentiles. Vamos a ver el Salmo 115. Vamos a revisar Salmo 115. Aquí tengo la de Jerusalén. Esta de manera rápida la voy a repasar. Ustedes la pueden repasar. Salmo 115, porque sí la vi. Sí la leí, sí la entendí de cierta manera, pero no la comparé. No había visto ese detallito. Salmo 115. ¿Dónde han de decir la gente? A saber, déjame ver si esta aquí lo dice. Salmos. Vamos a revisarla de manera rápida. Aquí están salmos. Sí. A ver si esta la dice así. Porque no sé de qué versión también estoy manejando. Porque son gentes o gentiles. 18. ¿Quieres que digan los paganos dónde está pues su Dios? Salmo 115. Así es. El versículo 2. ¿Quieres que digan los paganos dónde está pues su Dios? El Salmo 102. Déjenme ver lo que son otras versiones. A ver, aquí tengo otra. Sí, en la Biblia latinoamericana encontramos eso, los paganos, Biblia latinoamericana. Sí. Y aquí mucho, de hecho, lo basan en la Biblia latinoamericana. Bueno, ya con esa, por lo mientras. Por lo mientras, Biblia latinoamericana sí habla de los paganos. No dice gentes, dice paganos, en caso de Biblia latinoamericana. Entendiéndose mejor a quiénes se referían esas personas. Santiago 5:14. Santiago 5:14. La palabra presbítero o sacerdote. Que de hecho, esta palabra es cambiada por ancianos. Y de hecho, si preguntan si ancianos es un obispo, sí. Un anciano, en aquel momento presbítero, se podía cambiar, se podía hacer el cambio entre anciano, presbítero o obispo, que es el pastor. El obispo, anciano, presbítero, normalmente era intercambiable lo que es la palabra obispo, pastor. Y eso es fácil de demostrar, porque hasta en la misma Reina Valera encontramos que el anciano era un obispo y era a la vez el pastor. Entonces, no pastores como los que hoy en día se autonombran. No, estamos hablando de un obispo que era el pastor de la iglesia.
Un obispo, que le digo, en aquel tiempo lo encontramos como presbítero, anciano o lo que es el obispo, era intercambiable. Ya conforme fue pasando más tiempo, ya se fue desglosando un poquito más entre lo que era el obispo y lo que era el sacerdote o el presbítero. Ya se fue desglosando, separando un poquito más. ¿Por qué? Porque la historia sí lo dice. De hecho, que los que autorizaban los obispos a quienes siguieran siendo lo que es la consagración del pan, a quienes ellos daban autorización. Estamos hablando de los sacerdotes, que ya se empezaban a distinguir poquito más de los sacerdotes judíos o de los ancianos judíos. Entonces, eso está muy padre porque ya lo vi. Ya lo revisé entre los escritos ejemplos de San Ignacio de Antioquía. Ahí nos aparece ese desglose. Y en la Biblia católica también aparece. Entonces sigo, esta partecita. Presbíteros, sacerdotes, cambiada por la palabra ancianos. La cita dice así: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, o al presbítero, o al sacerdote, o al cura, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si damos una buena interpretación de este pasaje bíblico, nos daremos cuenta de que los únicos capaces de realizar esta práctica son los sacerdotes o los presbíteros, la unción de los enfermos. Es decir, visitar a un enfermo, orar por él mientras le unge con aceite bendecido. En conclusión, cuando se habla de anciano se refiere al presbítero o sacerdote, aunque este sinónimo no es el más apropiado. El sinónimo de presbítero y sacerdote, a esa referencia se va, porque le digo que casi a finales del siglo I ya se empieza a hacer un desglose, una separación mayor de sacerdote y el obispo, o del presbítero y obispo, ya se empieza a hacer un desglose mayor, pero hasta finales del siglo I, no al principio de la iglesia. Entonces, sin embargo, los ancianos, según la Biblia, eran personas que poseían mucho conocimiento y sabiduría, eran líderes maduros, elegidos por las comunidades y, por supuesto, bajo el consentimiento del obispo. A esto me voy refiriendo. A quien el obispo autorizaba dar lo que es, ya sea confesiones o lo que es la Eucaristía, inclusive bautismos. Entonces, era quien el obispo autorizaba. Ese conocemos como el sacerdote, hoy en día. El sacerdote o presbítero que hoy en día conocemos. Entonces, recibían la imposición de las manos de los apóstoles, daban la palabra de Dios y presidían la Eucaristía. Anciano en griego se dice presbúteros, es decir, presbíteros o sacerdotes. Eran muy respetados, experimentados y designan el gran oficio del sacerdocio. Los protestantes quieren ocultar un poco la palabra presbítero, que de hecho, de todos modos, si te vas al griego no lo pueden ocultar. Es decir, presbíteros, sacerdotes, eran muy respetados. Quieren ocultar esa palabra de presbítero. Déjenme ver. Ya me moví un poquito y ya no. Posición de manos, eran muy respetados. Quieren ocultar un poco la palabra presbítero porque evidentemente la misma hace alusión directa a los sacerdotes. Lo mismo sucede con 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, y la misma 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Buenas bendiciones. Que de hecho, fíjense, de la misma Reina Valera, veamos este cambio interesante en la que encontramos. Ya vamos en la parte 3, hermanito. Voy a subir los otros dos videos, la parte 1 y parte 2 de quién hizo la Biblia. Ya vamos en la parte 3. Entonces, ¿qué les iba a decir? Ah, sí. En Hechos de los Apóstoles, capítulo, déjenme recordar si es el 20, vamos a ver, primero el 20:17, antes de revisar el 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20:17, de la Reina Valera. Vamos a encontrar esa palabra ancianos. Presbítero no lo vamos a encontrar en este momento porque es una Reina Valera. Hechos de los Apóstoles, déjenme ver si es el 20:17, si no es el 20:17, entonces es el 21:17. Sí, aquí está. Fíjense cómo están los ancianos, y estos ancianos son los obispos, en los cuales sabemos que los obispos son los pastores de la iglesia dejados por Cristo. Entonces, el primer obispo encargado por un obispo, y esto ya se sabe, un obispo puede hacer otro obispo. Nada más, así sí se puede, un obispo puede hacer otro obispo, pero un sacerdote no puede hacer otro sacerdote.
el primer obispo de la Iglesia Católica, el fundador, Cristo, el primer obispo. Y de ese obispo formó a sus 12 obispos. Están sus 12 obispos, que son los apóstoles. Y de esos obispos dejaron más obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17. De ahí nos vamos a agarrar primero para que vean de la palabra obispo, cómo tenía la relación, cómo se intercambiaba la palabra obispo con presbítero o anciano o sacerdote, nada más que en ese tiempo aún no había tanta separación entre lo que era el presbítero o el obispo. Ya le digo, casi a finales del siglo I ya encontramos una mayor separación de lo que era el presbítero y de lo que era el obispo. ¿Por qué? Porque la iglesia creció. Enviados pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí ya encontramos los ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? En este caso, dentro de la misma Biblia, la iglesia cuando iniciaba, los obispos. ¿Dónde confirmamos que estos son los obispos? Pues precisamente unos cuantos versículos después, versículo 28, a los mismos ancianos, continúa lo que es la lectura, versículo 28, que dice, por tanto, mirad por ustedes y por el rebaño, aquí están estos obispos que son pastores, por el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Entonces encontramos esa relación de intercambio de obispo y presbítero, que en ese tiempo, les digo, estaba muy unido, muy ligado, o anciano, como lo quieran decir. Y a finales del siglo I, sí encontramos más desglose entre lo que era un obispo y un presbítero. Y encontramos una separación ahora sí, más amplia. Recuerden que el sacerdocio católico se separa de esta manera. El obispo, el sacerdote y el diaconado. Estas tres, digamos, son tres niveles del sacerdocio, que ya sabemos que están cardenales y todo ese tipo de cosas. Pero vamos a resumirlo así. Obispo, sacerdote o presbítero y diácono. Cada uno, digamos, con una autoridad diferente. Entonces, sigo leyendo. Entonces, aunque quieran ocultar, y recuerden, primer obispo de la iglesia, que podía hacer más obispos, Jesucristo. Ese que no tuvo ni hijos, ni tuvo esposa, porque a veces decían, es que para ser obispo necesitas tener hijos o esposa. Puras mentiras, porque Jesucristo es el primer obispo. Y no tuvo ni hijos, ni esposa. ¿Dónde lo dice? De hecho, ahorita lo vamos a leer porque es uno de los cambios interesantes en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Ahorita lo vamos a volver a tocar. Que dice, porque para ustedes eran como ovejas descarriadas. Un versículo atrás van a encontrar. ¿Dónde dice que Jesús fue obispo? Respuesta, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, desde el 24. Desde el 24 te lo empiezo a leer para que identifiques de quién hablamos. Quien llevó él mismo nuestros pecados, de quién hablamos, Cristo, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es el pastor y obispo de vuestras almas? Jesucristo. Jesucristo, primer obispo, y él estableció más obispos, que son sus apóstoles, y los obispos, recuerden que son los sucesores de los apóstoles. Entonces, esa importancia del obispado, ¿sí? Entonces, sí, lo dice la Biblia, Reina Valera. Recuerden que obispo también es la palabra supervisor. Supervisor, y hay otra palabra más, pero ya se me olvidó. Ahorita lo leemos. Que de hecho, ahorita vamos a volver a tocar ese versículo. Mateo 6.5. Vámonos a Mateo 6.5. Las palabras, ya vimos en lo del sacerdocio como que lo quisieron separar en la Reina Valera, pero muchas veces no les funciona tanto. Es más, les juega en contra. Mateo 6.5. La palabra plazas. La palabra plazas es cambiada por la palabra calles. Si hay una diferencia entre plazas y calles.
Entonces, esa sí la había escuchado, nada más que no, es que no soy mucho de Fátima, nada más me las van comentando porque los conozco a ustedes, pero no sabía eso de lo de Fátima, más otras cosas que me han contado de la Virgen de Fátima. Mateo 6:5, misma cita. Según la Biblia católica latinoamericana, la palabra reces o rezar, es decir, verbo rezar, es cambiada por la palabra ores, del verbo orar. Los protestantes rechazan y critican los rezos porque para ellos rezar es repetir palabras y fórmulas, es decir, se recitan expresiones repetitivas y aseguran o enseñan que el Señor lo prohíbe debido a que no serán oídos por Dios. Para ellos es más apropiado utilizar la palabra orar, jamás rezar, que de hecho también es un grave error, ya que la Biblia se reza. La Biblia se reza. Los salmos se rezan. Aunque lo cantes, estás rezando. ¿Por qué? Porque el rezar o recitar son palabras ya establecidas que puedes, ahora sí como dice, oraciones ya establecidas que puedes utilizar, así de fácil, ya sea que las repitas o no las repitas. Son palabras ya establecidas. Los salmos son palabras ya establecidas, son oraciones ya establecidas, y tú las puedes utilizar en cualquier momento, como las lees o las cantas, como cuando las lees, las estás recitando o rezando, porque recitar y rezar es lo mismo. Estás leyendo algo ya establecido. No fuerzas tiene que ser repetición, sino que simplemente es algo que ya está establecida esa oración, y si quieres repetirlas, las puedes repetir. Entonces, pero esa oración ya está establecida. Entonces, continúo, sí, porque la palabra rezar sí está en la Biblia. Nada más que los hermanitos la cambiaron a orar. ¿Qué es y qué es orar? Pues son palabras, nada más son palabras. Eso es orar. ¿Qué es una oración? Son palabras. De preferencia, palabras entendibles a otra persona. Entonces, esa es una oración. ¿Ok? Se estás sacando palabras. Español básico, así de español de primaria. Seguimos. Hebreos 7:11. En Hebreos 7:11, la palabra religión es eliminada debido a que el autor resalta la religión como algo perfecto. Y el contexto muestra que con la religión hay una esperanza mejor con mayor acceso a Dios mediante Jesucristo. Leer el versículo 18. En otras citas, la palabra religión es cambiada por la palabra piedad. En el caso de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 y versículos 6 y 11, así mismo que Tito 1:1. Vuelvo a repetir. Hebreos 7:11 y leer el versículo 18. Ahorita se los voy a leer, porque creo que aquí no me vino, no, aquí no la pusieron. Hebreos 7:11, leer el versículo 18. Lo que es la palabra Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 11 y Tito 1:1. Lo que creo al final ahorita se les vuelve a enfocar lo que es les volteo la cámara y ustedes le toman screenshot. Les voy a leer nada más esta parte, la de Hebreos 7:11. Fíjense en el caso de Hebreos 7:11, cómo está este pequeño, bueno, ni tan pequeño cambio. Es un gran cambio, sí. Filemón, Apocalipsis. Que ya se me ocultó el de Hechos, digo Hebreos. Utilizo bastante esta Biblia que hasta están muy mal. Tengo las Biblias algo maltratadas, pero es de tanto que las ojeo. Aquí está Hebreos. Fíjense, en Hebreos capítulo 7, versículo 11, se los voy a leer primero de esta Reina Valera. ¿Cómo dice? Hebreos 7:11. Estoy procurando calcular el tiempo porque a las 6, bueno, poquito después de las 6, toca lo que es Rosario al Espíritu Santo en la parroquia, que es del Espíritu Santo.
Me dicen para que los acompañe un ratito para allá. Y después de ahí voy para otro lado y como a las 8:30 les transmito en Facebook, por medio de Facebook en vivo, lo que son las clases de Biblia que nos están compartiendo allá. Vamos a ver, les dije, ¿ontas Hebreos? Fíjense, Hebreos 7:11, de una Reina Valera. ¿Cómo lo dice? Aquí está el cambio de sacerdocio. Es el cambio de sacerdocio. Lo estamos estudiando al mismo tiempo. Santos, así, estamos estudiando al mismo tiempo la Biblia. Tengo 3 años, 6 meses estudiando la Biblia, hombre. No tengo tanto tiempo de teología, vamos a decirlo así. Lo estamos estudiando al mismo tiempo. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, que esa es la ley, esa palabrita la modificaron. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora vamos a leerlo de la Biblia Católica. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Fíjense este gran cambio, en la cual se le da mucha importancia a la religión. Y muchos hermanitos dicen, es que yo no a la religión. Que por cierto, es un problema grave. Más si se lee de todos modos la Reina Valera los contradice cuando dice no religión o no iglesia. La misma Reina Valera los contradice. 7:11. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Atentos con esa palabra, la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Si ven la importancia de la religión, a la religión perfecta que no llevaba el sacerdocio levítico, pero sí el sacerdocio de Melquisedec que estableció Jesucristo. Y ahora sí, versículo 18. Con esto se cancela la disposición anterior que resultó insuficiente e ineficaz. Esa, el sacerdocio levítico. Y tenemos ya el sacerdocio católico. Entonces, ¿y por qué me refiero así sencillamente católico? Porque, a ver, díganme que en general, bueno, sin tomar en cuenta presbiterianos, luteranos, que creo ellos también manejan sus sacerdotes, anglicanos, en general los otros hermanitos protestantes no tienen sacerdotes. Entonces, vimos ese cambio fuerte, sí. Una religión perfecta traída por Cristo. Entonces, otra más. Que de hecho Tito 1:1, ahorita que lo leí, bueno, voy a seguir leyendo. Si no lo maneja Tito 1:1, ahorita se lo leo porque Tito 1:1 dije, ¿por qué me hicieron este cambio de orden? Es donde les dije, es que se suponía que estaba 1, 2, 3, 4, 5, y háganle cuenta que en Tito 1:1 hicieron 1, 3, 5, 2, 4. O sea, movieron el orden. Entonces, hacer esa clase de movimientos dentro de la Biblia es grave, ¿eh? ¿Por qué este cambio? Porque los protestantes necesitan alejar o distanciar la palabra religión en la Biblia, pues enseñan que la religión no salva. Lo que salva es una estrecha y directa relación con Dios, eso según los hermanitos protestantes. Pero hay algo que ellos no han visto. Ignoran que según el diccionario tradicional, la palabra religión significa relación con la divinidad. Eso es lo que se me hace muy interesante porque ellos dicen, es que no religión, pero sí relación y no ven un diccionario. Es decir, la relación y religión es lo mismo. Rechazan la religión, pero la practican sin darse cuenta. A ver, disculpen un minuto.
Ahí estamos. Una disculpa. Llamadas de emergencia. Sigo. Estamos a buen tiempo y de hecho ya casi, creo que sí, ya casi acabamos. Estuvimos con lo de Timoteo. ¿Qué más, qué más, qué más? Ya vemos en la que quitan lo de la palabra religión. Rechazan la religión, pero practican sin darse cuenta. Otra cita. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Colosenses 2, 18. La palabra religión es cambiada por la palabra culto. Sinónimo no apropiado. Entonces, Colosenses 2:18 cambia la palabra culto, y la cual debería ser religión. Hebreos 5:1 eliminan el verbo ser y estar, es. Eliminan el verbo ser o estar y ponen es, para distanciar un poco el sentido y la mayor comprensión de cuanto dice todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, pues los protestantes enseñan que el sacerdocio fue eliminado. Pero es prácticamente todo sumo sacerdote está tomado entre los hombres. De hecho, eso lo pueden revisar en las traducciones aquí en la Biblia. Aquí lo pueden revisar las Biblias católicas. Entonces cambian el ser o estar por es. Entonces, y con esta cita los católicos podemos demostrar que el sacerdocio es cambiado y continúa y jamás fue eliminado. De hecho, no existe un versículo en la Biblia, no existe, y jamás un protestante me lo ha dado, que diga el sacerdocio fue eliminado, el sacerdocio católico, que digan, ¿sabes qué? Es que sí, se terminó el sacerdocio judío, el de los levitas, y ya no hubo ninguno más. O sea, no existe un versículo así que haya sido el sacerdocio eliminado. Dice que fue cambiado. Entonces dice, otro fragmento cambiado en el mismo pasaje es la expresión y los representen las cosas de Dios, o sea, se refiere al sacerdocio. Es cambiada por la expresión constituido en las cosas de Dios. Este cambio fue con la intención de negar que el sacerdote es representante o embajador de Dios en la tierra. Que de hecho le cae en contradicción lo que es las mismas cartas de Pablo. Porque eso me recuerda mucho la de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Que dice, somos embajadores. Así. Para comprender todo esto con eficiencia, debemos leer también Hebreos 7:12. O sea, lo que está luego después del 11 que acabamos de leer de lo que es el sacerdocio cambiado para llevarlos a una religión perfecta, del sacerdocio levita, que era de Aarón, al sacerdocio de Melquisedec, que trajo Jesucristo. Se observa el cambio de sacerdocio levita del Antiguo Testamento por el sacerdocio a modo de Melquisedec del Nuevo Testamento. Esta cita aclara que el sacerdocio no es eliminado, sino cambiado. Otra cita clave. Juan 20, versículo 21 al 23. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Que de hecho es el perdón de los pecados por los hombres. De los hombres tienen autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, este pasaje en la Biblia católica es contundente. Se puede apreciar con claridad que Jesús les concedió poder a los apóstoles para que pudieran perdonar pecados, pues dice, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. En toda esta cita de carácter semántico sintáctico es alterado en su totalidad al punto de que los hermanos separados saben interpretarla eficientemente. Hagan la prueba. Bueno, de hecho ni la pueden interpretar bien. Objetivo de ellos, negar que los sacerdotes pueden perdonar pecados. Solo Jesucristo. Desconocen que los sacerdotes perdonan los pecados en nombre del Señor. Después Jesús vendrá y devolverá el sacerdocio a los levitas. No. Esa te la respondo rápida. El sacerdocio levita quedó abrogado.
era una sombra de lo que había de venir. Era una sombra y de lo que estaba llena de gloria. Era una sombra y eso quedó abrogado, quedó destituido. Y de hecho lo acabamos de leer. ¿No pusiste atención a esa parte? Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Sí, fíjate, eso quiere decir que no has puesto atención en lo que estábamos leyendo. Hebreos capítulo 7, versículo 11 y luego 12. Y dice es que nos va a regresar al sacerdocio levita. Esas son mentiras. Esas son mentiras. Y lo acabamos de leer. Dice, así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. No nos vamos a regresar, discúlpame, pero no. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a la semejanza de Aarón, sino a la semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Y el versículo 18, para fulminar, como que dice Levita, con esto se cancela la disposición anterior, el Levita, pues resultó que es ineficiente e ineficaz. Biblia. Nada de que nos regresamos al sacerdocio levita. Los únicos que continúan ahí son los judíos, los únicos. Nosotros los cristianos ya no nos toca. Sigo leyendo. Pero si se dan cuenta como que no me puso atención el hermanito. Está escribiendo en los comentarios, pero no está poniendo atención a lo que se está hablando. Ni a lo que dice la Biblia. Entonces, dice, ¿en qué vamos? Ah, sí. Del perdón de los pecados por los sacerdotes. En la Biblia le dice a ellos, así, en la Biblia de ellos dice así, a quienes remitan los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retengan, les son retenidos. Entonces, así como que, algo medio raro, así como para que no se entienda de el perdón de los pecados dado por los hombres. Mateo 5:17, la expresión, esta otra expresión, lo definitivo, es cambiado por la palabra cumplir. Jesús nos trajo sus nuevos mandamientos, a lo que nosotros los católicos llamamos lo definitivo, es decir, lo mejor, lo último. El término cumplir no es el más idóneo. Mateo 5:17, lo definitivo. De Cristo nos trae lo definitivo, no lo del por cumplir. Lucas 2:49. Lucas 2:49. Bendiciones, Carlos. Pésima traducción. El niño Jesús es encontrado por sus padres en el templo y les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Negocios? Así. Entonces, ¿cuál es la verdadera Biblia de sana doctrina? No hay que dudar que la cristiana católica conserva la misma sana doctrina que fue reunida con 73 libros en el año 382, por el Papa San Dámaso I. Otro cambio de palabras. Lucas 7:29 dice, y todo el pueblo, Lucas 7:29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Empezamos con una gran blasfemia. ¿Cómo podrían los hombres justificar a Dios? En la Biblia, la palabra justificar significa hacer justa a una persona. Esta cita en la Biblia católica mantiene su originalidad. Lucas 7:29, de hecho, déjense la leo, para no dejarla pasar. (7:29) Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos,
confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Recibieron su bautismo. Así, todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. La otra dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Entonces, esa palabra justificaron a Dios, como que sí está extraño, sí. Confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. Entonces, esas pequeñas palabritas, de repente... Y eso es lo más curioso, ¿eh? Cuando tú te vas al hebreo en la interlineal, que es una... Hay una página interlineal. Cuando tú la revisas, no coincide la traducción de la Reina Valera con lo que aparece en la traducción griega. No coincide. Hagan la prueba con ese versículo. No coincide. Fue como que agregado o alterado de cierta manera. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Dice San Pablo, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Y Cefas? Otra blasfemia. Con esta pésima traducción donde dice traer una hermana por mujer, el protestante afirma que Pablo podía tener relaciones sexuales con una hermana de la congregación, mientras que la Biblia católica dice, no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y el mismo Cefas, que de hecho, si yo, bueno, ahí después le dan una vuelta a mi video, el de los hermanos del Señor, donde también les doy 5 nombres de las hermanas del Señor. Y de esas 5 hermanas, nada más no quise agregar, o en ese momento, pues, no se las quise mover porque la Iglesia Católica no dice esto. Menos sirve para doctrina ni nada de eso. Porque imagínense que uno llega y dice, es que la suegra de Pedro era hermana de Cristo. Uy, si de por sí, con lo que les llego a decir aquí escrito de la misma Biblia, se desgarran las vestiduras varios hermanitos protestantes. Ahora imagínense yo enseñando ese tipo de cosas, decirle, la suegra de Pedro es hermana de Cristo. Me van a decir blasfemo, pero sí hay un sustento bíblico. Hay un sustento bíblico. No entraría yo en un error, pero como no es fundamental, no se necesita. ¿De qué nos sirve el decir que la suegra de Pedro es hermana de Cristo? ¿De qué nos sirve? Realmente no serviría de mucho. Ándale de volada, dirían hereje y no sé qué tantas cosas. Entonces, si se espantan con lo que dice la Biblia leída por mí, ahora imagínense cuando utilice ciertos sustentos bíblicos, ciertas palabras, entonces se espantan los hermanitos protestantes. Entonces, sigo, Mateo 6:13. Jesús dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Una palabra pésimamente traducida, pues, ¿cómo puede un hijo de Dios pensar que es Dios quien nos mete en la tentación, mientras que la Biblia católica dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal? Este es en Mateo capítulo 6, versículo 13. Bueno, al igual que en Lucas capítulo 11, del versículo 12 en adelante, está pésima esa traducción de la Reina Valera. El no nos metas en la tentación. Traducción en la Reina Valera. Y luego se escandalizaron cuando el Papa, no me acuerdo si era el Papa Francisco o el Papa Benedicto XVI, en paz descanse, ¿sí?, quien dijo, hay que hacer una modificación en caso de, no me acuerdo si era el italiano, parece que era en el italiano, en el que dijo, hay que hacer un cambio en esta palabra, en el Padre Nuestro. Cuando lo escucharon los hermanitos protestantes se escandalizaron. ¿Cómo te atreves a querer cambiar la palabra del Padre Nuestro? Y es que esa era la referencia en lo que decía el Papa, porque en lo que es latín,
o el italiano, hay una palabra que para nosotros en español no hay problema, el no nos dejes caer en tentación. Pero en italiano, ellos tal vez lo entenderán, pero la palabra es precisamente así parecido, de no nos metas en tentación o no nos empujes a la tentación. Entonces, qué padre, qué clase de padre es ese que te empuja al mal. Entonces dicen, no, es que esa palabra mejor hay que corregirla, ya que no lo podemos decir así de esa manera. Entonces está una traducción mal adecuada. Para nuestro español no hay problema. Para la Reina Valera sí hay un problema. Entonces, revísenlo. La Reina Valera dice, no nos metas en tentación. No dice como el Padre Nuestro, como nos lo estableció la Iglesia Católica. No nos dejes caer en tentación. Una mejor traducción traída por la Iglesia. Mateo capítulo 12, versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué está queriendo decir? Que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Será como anular la gravedad de lo que este pecado implica? ¿Por qué? Porque la palabra siglo, todos sabemos que significa 100 años. ¿Y qué sucede si una persona tiene 101 años? Pues ya pasó el siglo y ya podrá pecar contra el Espíritu Santo. Pues, ¿qué sentido tendría esa condena para una persona que viva 101 años? O sea, es ilógico pensar que la condena por este pecado solo sería castigado de siglo a siglo, y no como aparece en las demás traducciones que dicen, ni en este mundo, ni en el venidero, porque recuerden que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo, ni en el venidero. Estamos hablando después de que hayamos fallecido. Génesis 6.3. Estamos viendo todas estas palabras que fueron alteradas en la Reina Valera, intentando alejarla un poco de la doctrina católica. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pregunta, ¿qué hombre podría contender contra el espíritu de Dios? ¿Qué hombre podría igualarse a Dios y contender con él? Mientras que la católica dice, no permanecerá para siempre mi espíritu con el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. Una diferencia entre no contender a mi espíritu, a lo que es mi espíritu no puede estar con el hombre. No puede estar en el hombre. Entonces, gran diferencia en las traducciones. Juan 8:41. También es modificada la palabra prostitución. En la palabra prostitución con la palabra fornicación, en realidad Juan, cuando habla de prostitución, se refiere a aquello que se prostituían con los ídolos. De Juan 8:41. ¿Sí? Juan, capítulo 1, versículo 42. De hecho, esto lo modificaron ya nuevas Biblias. Este error nada más está en la Biblia Reina Valera 1960. En las nuevas versiones ya no está. En las nuevas versiones ya no está. Versículo de Juan Diego y el Tepeyac. De hecho, te tengo el versículo donde está la Virgen de Guadalupe. Primera de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Ahí. Y utiliza lo que es el náhuatl. Utiliza el náhuatl. Díselo en náhuatl. ¿Por qué en náhuatl? Y utiliza la palabra México en náhuatl. El significado de México en náhuatl. Y todos los simbolismos de náhuatl con la Virgen de Guadalupe y Apocalipsis 12 cuadran perfectamente. Entonces, con eso la haces así. Que por cierto, varios de ustedes sí sabían que de la familia, la descendencia de Juan Diego, aún hay como, no me acuerdo si tienen como 244 registrados familiares de descendencia de Juan Diego. Porque algunos llegaron a dudar de la descendencia de Juan Diego, de San Juan Diego, y está la descendencia de San Juan Diego.
y en la comunidad cercana a lo que es el Tepeyac. Entonces, sí, miren, les iba a mostrar esto de la Reina Valera de Juan 1:42. Esta ya es una versión un poquito más avanzada de la 960. Esta es la 1979. Y la 1960 tiene un error grave de traducción, en la de Juan 1:42. ¿Cuál es ese error? Bueno, y que va en relación en Mateo capítulo 16, versículo 18. Ya en esta versión de Reina Valera la modificaron a una traducción un poquito más correcta. Y se me hace muy perfecto. Juan 1:42. Modifica la palabra piedra y es colocado la palabra Pedro. Aunque sabemos que significa lo mismo, los hermanos separados tratan de distanciar que Pedro es la piedra. La cita dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esto en la Biblia protestante 1960. Ahorita les muestro esta, Reina Valera, la versión ya más actualizada. Biblia católica dice: tú eres Simón, tú serás llamado Kefas o Cefas, que quiere decir piedra. Y vean, les voy a mostrar esta traducción, Reina Valera, porque ya la modificaron. Vamos a girar la cámara. Aquí estás. Esta partecita, versículo 42. Y los trajo Jesús. Aquí está. El 42. Lo trajo Jesús. Y mirando dijo: Jesús, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas o Kefas, que quiere decir piedra. Ya no Pedro, ahora sí, piedra. Y esta actualización, lógicamente, nos lleva a lo de Mateo capítulo 16, 18. Ya, antes aquí le ponían Pedro. Reina Valera anterior. Es más, aquí tengo, porque leo de aquí es donde estoy sacando, les estoy leyendo todo. Fíjense cómo lo dice aquí. Génesis, Juan, estamos haciendo la comparación como de tiempo, 5:30, ya casi acabamos. Juan, capítulo 1, versículo 42. Le trajo Jesús, dijo: tú eres Simón, Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí la dejaron como Pedro. Cefas, que es piedra, de hecho, en arameo. Pedro, pero ya vimos la actualización que encontramos aquí, piedra. Y al encontrarlo como piedra, ya cuando nos vamos, ejemplo, a Mateo, déjame ver si Mateo está un poquito antes. Aquí está, sí, está Lucas, Mateo. Y ahora sí, Mateo 16, 18, de lo que es aquí está. Mateo 16, 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y la referencia cuál es? Juan 1:42. De una Reina Valera. Entonces, fíjense cómo está. Interesante. Ya cuando empezaron a hacer ciertas actualizaciones, y los estoy hablando de esta Biblia Reina Valera, lo que es la edición de 1979. Entonces, sigamos con... Vamos a seguirle. En lo que íbamos para terminar, porque llego a las 6, necesito retirarme a otro lado. Entonces ya vimos que corrigieron ese error. Porque de hecho, roca o piedra es prácticamente lo mismo, ¿sí? En que le quieran mover. Y Cefas sigue siendo piedra. Entonces, 1:42 ya vimos. Aclaratoria: la palabra cristianos, pastor, evangelista, en la Biblia, muchos hermanos protestantes creen que se trata de ellos y aseveran que sus iglesias vienen de Cristo. Entonces, no. No por el hecho que se digan cristianos, quiere decir que la iglesia donde ellos están viene de Cristo. Esa es una mentira. No por el hecho de que alguien se diga pastor, no quiere decir que sea un pastor venido desde Cristo.
porque ya vimos, los pastores o los obispos eran establecidos por los mismos apóstoles. Y evangelista, recuerden que una cosa es evangélico no existe en la Biblia. Y el evangelista es el escritor. Son los escritores, nada más hay 4 evangelistas. Y en la Biblia, de hecho, especifica que los evangelistas eran escritores. Y llevar lo que es un ministerio evangelista es el que ayudaba a los pobres. Y de hecho eso también lo aclara dentro de la historia de la Biblia. Un evangelista repartía a los pobres. No era nada más de que, ay, llevo la palabra de Dios, no. Un ministerio evangelista o era escritor o sin ser apóstol, repartía sus bienes a los pobres. Y a fuerzas no eran casados los evangelistas. Esa es una gran mentira. Ahí sí no dice que para ser evangelista tienes que ser casado. Eso sí no. Hechos 11:26 y Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4:16. Estas citas mencionan las palabras cristianos y los hermanos separados creen que se trata de ellos. Aclaremos. Y vayamos de hecho al 11:26, el cual dice, Biblia protestante, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Que recuerden, ¿de dónde viene la palabra católico? También de Antioquía. Sepan que la iglesia primitiva que inició predicando las enseñanzas de Cristo fueron los discípulos del Señor. A ver, permítanme un poquitito. Un minuto. Una disculpación. Cosas del trabajo. Entonces, ¿en qué estábamos? Sí. Ya para terminar. Terminemos estas partes así, muy importantes. ¿Sí me escucho bien? Sí me escucho bien. Entonces, íbamos con Hechos 11:26, 26:28 y 1 de Pedro 4:16. Que dice que se congregaron allí todo un año en la iglesia. Fíjense, en la iglesia, porque muchos dicen, yo no tengo iglesia, pues se congregaban aquí en la iglesia, Pablo. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sepan, la iglesia primitiva que inició predicando las enseñanzas de Cristo fueron los discípulos del Señor, incluyendo a María, y para esa época no existían los hermanos protestantes. Gracias a San Ignacio de Antioquía, que era católico, esos cristianos pasaron a llamarse cristianos católicos. ¿Por qué católicos? Porque la palabra católico significa universal. Es decir, la palabra de Dios o el Evangelio de Jesús tenía que llegar a todos los pueblos del mundo, a todo el universo, y San Ignacio de Antioquía se inspiró en Mateo 28:19, que hace referencia a todas las naciones y también a otras citas similares, como 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, Marcos capítulo 16 versículo 15, Hechos 2:1, que por cierto ya se viene la fiesta de Pentecostés, Hechos 1:8
Efesios 2:12, cuyos contextos curiosamente utilizan la palabra todos, todas, es decir, todas las naciones, todos los pueblos. De eso decimos universal porque la salvación es para todos. Por eso San Ignacio escribió en la carta más o menos en los años 100 al 110, lo encontramos más por ahí del 107, que conserva la Iglesia Católica, el cual hace referencia a la Iglesia de Cristo llamándola católica o universal. Que de hecho, yo en este sentido católico lo conozco más como plenitud, porque abarca a todos y maneja la plenitud de Cristo. Por universal que maneja todo lo que es de Cristo. No le falta nada. Ellos manejan a todos los pueblos, porque era referencia a todos los pueblos, llevar el mensaje a todos, pero yo también lo hago en referencia de la plenitud de Cristo. No falta nada de lo que enseña la Iglesia Católica, no falta nada, en lo cual muchas iglesias protestantes sí les falta. En conclusión, esta parte, esos primeros cristianos eran católicos, como hemos repetido, no existían los protestantes y se han demorado con el tema de quién hizo la Biblia. Se ha demostrado con el tema quién hizo la Biblia, que ellos no existían. Nótense que si los hermanos protestantes hubieran existido, entonces en Jerusalén habría templos protestantes. Pero en ese lugar no hay ni un solo templo protestante, solamente templos católicos en cada esquina. En relación a esa palabra pastor, aparecida en Efesios capítulo 4, versículo 11, el cual dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. ¿Sí se dan cuenta que no es lo mismo un evangelista que un pastor? A otros pastores y maestros. De hecho, no es lo mismo un profeta que un evangelista, que un pastor, que un maestro. No es lo mismo, sino que se trataba de obispos, y lo aclara Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, el cual expresa claramente, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, era la que les acabo de decir, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Observar que no dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y protestante de vuestras almas, no. Pastor y obispo de vuestras almas. Surge la pregunta, ¿por qué la Biblia habla de obispos y de presbíteros, diáconos? Así? ¿Acaso eran ellos protestantes? ¿Los protestantes tienen obispos? De hecho, una que otra congregación, como ejemplo la de Pare de Sufrir, sí tiene un autonombrado un obispo. El obispo, ¿cómo se llama? Igual el de los de la iglesia no es cierto, le Pare de Sufrir no. Bueno, sí, pero el otro, una mexicana, ya se me olvidó cómo se llama Joaquín o Nazón, no sé qué. Un autonombrado obispo. Pero no hacen sacerdocio. No cumplen con sacerdocio. Los protestantes, cita que lo garantizan. Filipenses 1:1. Primera de Timoteo 3:1. Y Tito 1:5, etc. Contraposición histórica sobre la Biblia. Déjenme ver si vamos en lo último. Aún falta un buen. Ya no me va a alcanzar el tiempo. ¿O sí? Sí. Bueno, contraposición histórica. Después de haber estudiado anteriormente las bases históricas sobre la Biblia, y los que sostienen reconocidos apologistas, como el padre Luis Toro, el padre Hugo Estrada, entre otros, hemos aprendido que en el año 90 se dio el concilio de Jamnia, donde se definió la referente al canon palestinense con 39 libros. Los judíos le habían eliminado 7 libros, pero otros estudiadores sostienen que esto no fue verdad, aseverando lo siguiente sobre el concilio de Jamnia. Algunos apologistas católicos y el seminarista Joe Heschmeyer de la ciudad de Kansas sostienen la hipótesis de que no se considera un hecho aprobado que dicha asamblea haya existido. Por tanto, el canon de Palestina, dado en el año 90, nunca existió, y mucho menos la exclusión de los 7 libros sagrados al primer canon. Por tal motivo, se dice que solo existió un canon totalmente completo, la Septuaginta, que nunca fue ultrajado.
Por lo tanto, no existe evidencia histórica que demuestre celebración de algún concilio en la ciudad judía de Jamnia. Otros eruditos sostienen que dicho concilio existió mucho tiempo después, pero nunca en el año 90. Estoy hablando poquito de historia. Los protestantes apoyan la hipótesis del católico y seminarista Joe Heschmeyer, cuando expone que nunca existió el concilio de Jamnia y tampoco la exclusión de los 7 libros de la Biblia. Esta teoría, y atentos con la palabra teoría, conlleva decir que los 7 libros deuterocanónicos jamás fueron rechazados por los judíos, no convertidos ni por las Sociedades Bíblicas Unidas protestantes. Solo existió un solo canon único totalmente completo, sin la idea de que al mismo le hayan excluido libros y menos que estos se les hayan denominado apócrifos. Estas ideas se contraponen a las anteriores disertaciones que hemos estudiado anteriormente, pero lo que sí podemos asegurar es que la Biblia tuvo sus orígenes en la Iglesia Católica. La Biblia tuvo su origen en la Iglesia Católica. Esta versión que tenemos, Nuevo Testamento, y Viejo Testamento, esta que es llamada Biblia, fue formada por la Iglesia Católica. Lo que es nada más Antiguo Testamento por parte de los judíos, no es Biblia, es Tanaj. ¿Entienden esa parte? Es Tanaj, no es Biblia, es Tanaj. Y esto sí es Biblia, un compendio de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esa es la diferencia con lo de los judíos, el de ellos es Tanaj. ¿Qué se decía acerca del concilio de Jamnia? Se trataba de una reunión de rabinos que discutían acerca del canon de la Biblia. Allí daban definición y cierre todo acerca de los libros y las cartas sagradas. Esta reunión se dio después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. El estudiador Heinrich Graetz, en el año 1871, había propuesto la existencia de esta reunión rabina, siendo aceptada por muchísimos historiadores en el siglo XX. Sin embargo, se dice que existe poca documentación acerca de este concilio por carecer de evidencias históricas. A pesar de esto, podemos aseverar que existió una escuela rabínica en Jamnia, pero hasta allí. Segundo, como algunos eruditos aseguran, el canon de Palestina, o llamado también canon palestinense, no existió. Y se habla de la existencia de un canon llamado Septuaginta, también llamada Biblia griega, o Biblia de los 70, debido a contener algunos escritos originalmente en griego, cuyo canon comprendía 44 libros sagrados que conformaban el canon del Tanaj. Atentos porque aquí está el Tanaj judío, además en que habla hebrea aramea. Se dice que el canon Septuaginta fue utilizado por Jesucristo y los apóstoles, es decir, la iglesia cristiana primitiva, la cual fue fortalecida en Pentecostés, así como también por comunidades de habla griega. Entonces, atentos con la Septuaginta, que no es el Tanaj que conocemos de 39 libros, sino contiene mucho más. Entonces, otros letrados aseveran que la mayoría de los escritos sagrados judíos debieron ser difundidos de las lenguas arameas y hebreas al griego, cuya traducción había comenzado en el siglo III a.C. Entonces, incluyendo a finales del siglo II a.C., inicialmente fueron traducidos la Torá, el cual es el segundo libro de la ley o Pentateuco. Ahí sí recuerden que la Torá o Pentateuco, los primeros 5. Y el resto del trabajo se completó poco a poco 2 o 3 siglos después. Acerca de la traducción de la Biblia al castellano, como ya hemos estudiado, la traducción de la Biblia al castellano ocurrió en el 1569, según así, por Casiodoro de Reina, quien hizo la primera traducción completa de la Biblia al español, conocido como la Biblia del Oso, o la Biblia de la Reforma. No obstante, existen discordias por parte de otros apologistas que aseguran que no fue Casiodoro de Reina, ni Cipriano de Valera, quienes
tradujeron la Biblia al castellano, sino se le atribuyen la responsabilidad al rey Alfonso X en el año 1210, al que se le conoció después como la Biblia Alfonsina. Y eso sí está en historia también, la Biblia Alfonsina desde el año 1280 al castellano. La Biblia Alfonsina trataba de un compendio considerado la más antigua y completa traducida al español que existió entre los años 1280, a las que muchos protestantes la consideran una paráfrasis de la Biblia Vulgata, pero aún así adquirió la fama de ser la primera Biblia en español traducida del latín. Se dice que esta traducción se llevó a cabo la Escuela de Traductores de Toledo, que tomó como punto de partida el texto latino de la Vulgata de Jerónimo, como era costumbre antiguamente. Lo importante de todo esto es que la Biblia fue traducida al español para que la palabra de Dios se extendiera por el universo. ¿Quién fue el rey Alfonso X? Sí, ya, prácticamente ya acabamos. Alfonso X. La historia narra que el rey Alfonso X de Castilla, Madrid, España, llamado el Sabio, fue el rey de la corona de Castilla, era católico, nacido de la ciudad de Toledo el 23 de noviembre de 1221, día de la festividad de San Clemente. Muchos aseguran que este rey tradujo al castellano la Biblia debido a poseer una escuela de traductores. Sin embargo, existe poca documentación de esta hipótesis, pues la única relación que tuvo con la Iglesia Católica fue que Alfonso utilizó a la Iglesia como instrumento de gobierno, nombrando a algunos cleros como embajadores regios, apoderándose además de las rentas de las iglesias como principal fuente de ingresos para la hacienda real, la cual también utilizó para sufragar las guerras contra los musulmanes. Alfonso no contó con respaldo ninguno de los papas de la época, que lo respaldasen decididamente en sus pretensiones al trono alemán. Asegurar que el rey Alfonso tradujo la Biblia al español crea duda debido al comportamiento no acorde que tuvo en la Iglesia Católica. Sin embargo, al parecer es la teoría más acertada. Conclusión. De todas maneras se hizo la traducción al castellano desde ese tiempo. Las informaciones de Internet no son confiables. La misma Biblia brinda importantes datos de veracidad de cómo fueron las cosas. Se ha reconocido que sí existió una escuela judía o una reunión rabina de Jamnia, Palestina, lo que indica que fue para discutir acerca del canon palestinense. Estos otros datos que les acabo de dar, ¿de dónde vienen? De Internet, no de fundamentos históricos. ¿Qué hechos garantizan que realmente existió el concilio de Jamna y la exclusión de los 7 libros deuterocanónicos? Entonces, nada más la revisión histórica. Reviso. Este último. Una prueba contundente fue la existencia de la división de los judíos cristianos y no cristianos. Atentos que todos estos datos que les acabo de dar, primero son, como dice, sacados de Internet, no con fundamentos históricos. La Biblia le hizo Dios. Instrumento, ¿en cuál? Por medio de instrumentos que fueron los hombres. Por eso es palabra de Dios. Y lo declaró la Iglesia Católica. Una prueba contundente. ¿Y qué pasó? Sí, yo me voy también 10 minutos así. Una prueba contundente fue la existencia de la división de los judíos cristianos y no cristianos, pues los judíos no convertidos dieron paso a la eliminación de los libros al canon de Alejandría. Una de las razones fue la división de los judíos, pues un grupo no aceptaron que Jesús era el Mesías y no creyeron en los apóstoles. Por tal motivo, excluyeron de los libros, de los 46 papiros. Tal es el caso del libro de Sabiduría, que ya vimos que este libro de Sabiduría no es lo mismo que Sabiduría de Salomón, cuyo libro retrata a los judíos como los que ultrajaron y humillaron y mataron a Jesucristo, entre otros. Y están los judíos conversos que sí creyeron en Jesús y sus apóstoles, quienes aceptaron los 46 libros del canon de Alejandría. Por tal motivo, actualmente existen judíos que aún esperan al Mesías
y todavía practican tradiciones antiguas como la circuncisión, entre otros. 2. Juan Apóstol y el libro de Apocalipsis lo dijo. Otra razón para creer que el concilio de Jamnia y el canon palestinense del año 90 existieron fue lo que escribió Juan en el libro de Apocalipsis, que al enterarse que los judíos tiempo antes habían excluido algunos libros del primer canon, dijo, si alguno se atreviera a añadir o quitar algo al libro, Dios echará sobre él todas las plagas de Egipto y le quitará parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. De Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Y por este motivo, sabemos que existen razones para asegurar que realmente sí pudo haberse dado el concilio de Jamnia. Sabemos que los judíos no convertidos no creían que Jesús era el Mesías. No creían en sus apóstoles y tampoco confiaron en su totalidad en el canon de Alejandría. En base a esta historia, siglos después el canon palestinense recibió el nombre de canon bíblico protestante porque este comprende tan solo 39 libros del Antiguo Testamento. Y todas estas nos preguntamos, entonces, ¿por qué la Biblia de los hermanos separados tienen tan solo 66 libros? ¿Qué hecho histórico indujeron que las sociedades bíblicas unidas excluyeran los 7 libros sagrados? Conclusión, la Biblia Reina Valera no es confiable. Entonces, si estamos viendo que en la historia estaban los judíos que creyeron en Cristo y los judíos que no creyeron en Cristo, los judíos que sí creyeron en Cristo utilizaron el canon de Alejandría y los que no creyeron en Cristo quitaron 7 libros para evitar, como quien dice, que ellos se notaran como los culpables de la muerte de Cristo. Entonces, estamos encontrando que el canon de 39 libros es un canon no creyente en Cristo, no creyente de las doctrinas de Cristo, y negando la iglesia o lo que estableció Cristo. Es lo que estamos viendo. Entonces, así de fácil y de manera de resumir, la Iglesia Católica, que fue la que estableció los 73 libros, que recuerden, la Iglesia Católica no agregó 7 libros, agregó 27. Y esos 27, también los hermanitos protestantes la aceptan, lo único que no aceptan son los 27 que los mismos judíos utilizan para negar a Cristo. Bueno, que quitaron para negar a Cristo. Entonces, hermanitos, termino con lo que es una oración. Ahorita nada más porque sí, la verdad, ando un poquito de prisa. Que por cierto, ¿nunca se han preguntado por qué la Reina Valera cada año tiene que cambiar? Cada versión como que tiene que cambiar cada ciertas palabras o agregarle ciertas cosas. Digo, la última de Reina Valera ya viene con los deuterocanónicos y ya quitaron la palabra Jehová y pusieron la palabra Señor. ¿Por qué? Porque ya había un error, ya vieron un error que estaban cometiendo. Entonces, terminamos con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias a la acción poderosa del Espíritu Santo, con él me haces crecer y llenarme de tu palabra. A ti, Espíritu Santo, por impulsarme a seguir adelante. Gracias por tus santos dones y frutos, porque con ellos tengo la oportunidad de aprender y llenarme de Dios. Así puedo transmitir la verdad a los demás y a la que fuimos llamados. Te confío mis estudios, mis proyectos y mi constancia. Dame siempre sabiduría y entendimiento para saber administrarlos y dar buenos frutos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes.
ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, cuídense mucho, bendiciones. Ahorita sí no tuve chance de subir a ningún hermanito, pero ya en otras ocasiones tendremos otra oportunidad. Y recuerden que todo esto queda grabado para YouTube. Voy a poner esta parte como clases del Padre Luis Toro, esta como parte aparte, esta como videos aparte. Otra en la que voy a ponerla dialogando con hermanitos protestantes, en la que van a ver como que sus objeciones, pero como no pueden avanzar, quieren intentar, pero no pueden avanzar utilizando la misma Biblia. Y aunque se vayan al griego, no pueden avanzar. Los que han entrado aquí a Milán ya se han dado cuenta de eso. Con pura Biblia el protestante no puede avanzar. Y es la verdad, así. Entonces, perdona nuestras deudas, así como también nosotros de nuestros deudores, sí. Bueno, de hecho en la Biblia, ahora sí como dice, también lo encontramos mucho de la protestante. Ofensas o deudas, de hecho en cualquiera de los dos está bien utilizado, sí. Otro video, en lo posible, no, mañana no me conecto. Ya sería el sábado en la tarde, posiblemente sábado en la tarde o sábado en la mañana. Ahí activen la campanita. Activen la campanita. Normalmente procuro conectarme las mañanas a las 11 de la mañana. Cuando tengo chance, cuando no tengo oportunidad. 11 de la mañana, hora México. Y a veces en la tarde, cuando tengo oportunidad de un ratito. Por ejemplo, ahorita ya son las 6. Me voy a lanzar a la parroquia. Porque en unos minutos más vamos a iniciar lo que es la oración al Espíritu Santo. Lo que es un rosario al Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. No es que la conozca bien, la estoy estudiando junto con todos. 3 años y medio estudiando la Biblia. Pero hemos avanzado demasiado, la verdad. Demasiado hemos avanzado con la Biblia. Gracias a Dios, todo en guía con el Espíritu Santo. Entonces, cuídense mucho, hermanos. Bendiciones y nos vemos en la siguiente ocasión. Recuerden, sí, síganme lo que es en YouTube y en Facebook. Aquí en el perfil les va a aparecer YouTube. Y del YouTube van a encontrar los perfiles de Instagram. Bueno, que casi no utilizo Instagram, para ser sincero. Pero sí el de Facebook, que al rato voy a transmitir por Facebook. No una clase que yo dé, sino que me la dan allá en la parroquia. Entonces, deudas o lo que son ofensas, de hecho es lo mismo. Es lo mismo. En el griego los encuentras como similares. Deudas o lo que son ofensas. Búscale, ahí en el griego así aparece. Entonces cuídense, hermanitos, nos vemos.